Hola. Mi esposa dijo en la playa. Solo le pedí que me pusiera protector solar en la espalda. Si estás tan celoso. La botella de protector solar relucía blanca contra la arena de julio, y observé a mi esposa entregársela a otro hombre como si le estuviera pasando las llaves de nuestro matrimonio, lo cual, en retrospectiva, probablemente era lo que estaba haciendo. ¿Podrías ponerme en la espalda, Luis? Edu nunca pone suficiente. La risa de Alicia se extendió por la playa, ligera y despreocupada, la misma risa de la que me enamoré hace 15 años. Ahora sonaba como uñas en una pizarra. Soy Eduardo Malo, 39 años, y hasta ese momento creía conocer a mi esposa. Me gano la vida arreglando computadoras en Hernández y Asociados, una pequeña firma en nuestro desvaído pueblo de San Miguel en la costa. No tiene nada de glamuroso, pero paga las facturas. Alicia es la abogada de la familia, ascendiendo en Morales y Asociados en el centro. Siempre ha sido la ambiciosa, la que tenía planes y sueños que se extendían más allá de nuestro pequeño pueblo costero. Bruno Cortés apretó una generosa cantidad de SPF 30 en su palma, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. El agente inmobiliario estrella, dientes perfectos, el tipo de chico que probablemente alcanzó su cima en el instituto, pero nunca se dio cuenta. Sus manos se movieron por los hombros de mi esposa con una familiaridad practicada, y algo frío se instaló en mi estómago. «Aquí tienes, preciosa», dijo con esa voz cargada del falso encanto que los agentes inmobiliarios perfeccionan en su primera semana de trabajo. Yo estaba a 3 metros de distancia, sosteniendo las bolsas de playa de nuestras hijas como una especie de mula de carga, viendo cómo mi matrimonio se disolvía a plena luz del día. Mía, nuestra hija de 14 años, estaba construyendo castillos de arena con su hermana de 9 años, Emilia, felizmente inconscientes de que papá estaba teniendo lo que podría llamarse una epifanía. «Edu, ¿estás mirando fijamente?», gritó Alicia sin molestarse en mirar en mi dirección. «Si tanto te preocupa la aplicación del protector solar, quizás deberías haberte ofrecido tú primero». El grupo de amigos que nos rodeaba, Juana Moreno, David y Linda Paredes, los Cabral, todos se giraron para mirarme con esa particular clase de lástima reservada para los maridos despistados. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio, y no uno particularmente interesante. «Solo me aseguro de que no te quemes», dije forzando lo que esperaba que pasara por una sonrisa. «¿Sabes lo sensible que se pone tu piel?». Las manos de Bruno se demoraron en la parte baja de la espalda de Alicia, justo por encima de la línea de la braguita de su bikini. Ella se arqueó ligeramente bajo su tacto, y vi 20 años de matrimonio evaporarse como la niebla matutina. «No seas tan quejica», intervino Juana ajustándose sus enormes gafas de sol. Juana ha sido la mejor amiga de Alicia desde la universidad, el tipo de mujer que colecciona cotilleos como otros coleccionan sellos. Bruno solo está siendo amable, ¿verdad, cariño? La forma en que dijo «cariño» me dio escalofríos. Había algo posesivo en ello, como si ella también tuviera algún tipo de derecho sobre él. Los pueblos pequeños generan relaciones extrañas, y San Miguel era lo suficientemente pequeño como para que todos supieran los asuntos de los demás. Aparentemente todos, excepto yo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la aerolínea. Faltaban 3 horas para el último vuelo de regreso a la ciudad. Podría estar en casa a medianoche, durmiendo en mi propia cama, en lugar de esta habitación de hotel abarrotada, que olía a desinfectante industrial y sueños rotos. «Creo que voy a volver antes», anuncié sin dirigirme a nadie en particular. Alicia finalmente se dio la vuelta con las manos de Bruno, aún descansando sobre sus hombros, como si pertenecieran allí. «¿Qué, Edu? No seas ridículo. Tenemos 2 días más. Mía tiene ese campamento de fútbol el lunes. Debería preparar su equipo». No era del todo mentira. Mía sí tenía un campamento de fútbol, pero su equipo llevaba semanas listo.
Si algo soy, es organizado. Un rasgo que resulta útil cuando estás planeando tu estrategia de salida de un matrimonio de 20 años. El campamento de fútbol no es hasta la semana que viene, intervino Emilia desde su castillo de arena, porque los niños de 9 años tienen memorias inconvenientemente perfectas. Campamento de preparación, corregí, reservando el vuelo con el pulgar. Es algo diferente. Los ojos de Alicia se entrecerraron. Tiene excelentes instintos, lo que la convierte en una buena abogada, y como estaba aprendiendo, en una adúltera cuidadosa. Edu, estás actuando raro. Siéntate y relájate. Tómate una copa. No quiero una copa. Quiero irme a casa. El silencio que siguió fue del tipo que incomoda a todo el mundo. David Paredes carraspeó y murmuró algo sobre revisar la nevera portátil. Linda de repente se interesó mucho en su revista. Incluso las niñas sintieron la tensión y dejaron de jugar. Bien, dijo Alicia, su voz adoptando ese tono agudo que había estado escuchando más a menudo últimamente. Vete a casa. Huye como siempre haces cuando las cosas se complican. ¿Complicado? Miré las manos de Bruno, todavía apoyadas en la piel de mi esposa, como si tuvieran todo el derecho a estar allí. ¿Es así como llamamos a esto? Bruno finalmente tuvo la decencia de retroceder, pero su sonrisa socarrona nunca vaciló. Oye, tío, solo estaba ayudando con el protector solar. No hay necesidad de alterarse. Quise reír. ¿Alterado? Estaba tan alterado como puede estarlo un hombre que ve su vida implosionar en cámara lenta. En lugar de eso, recogí las bolsas de mis hijas y comencé a caminar hacia el hotel. Niñas, empaquen sus cosas. Nos vamos en 1 hora. Pero papá, empezó Emilia. ¿1 hora? Repetí sin darme la vuelta. De vuelta en la habitación del hotel, metí ropa en las maletas con la eficiencia de un hombre que finalmente había entendido las reglas del juego, al que había estado jugando con los ojos vendados durante meses, quizás años. Las señales habían estado allí. Noches hasta tarde en la oficina, ropa nueva, ese brillo particular que proviene de alguien que te presta atención de todas las formas correctas. Simplemente había sido demasiado estúpido o demasiado confiado para verlas. Dejé una nota en la mesita de noche, corta y al grano. Encontré tu protector solar. Colega, no vuelvas a casa hasta que descubras lo que realmente quieres. Las niñas y yo estaremos bien. Luego salí de esa habitación de hotel y no miré atrás. La casa se sentía diferente cuando llegué a casa a medianoche, como si estuviera conteniendo la respiración. Mía y Emilia se habían quedado dormidas en el coche, y las llevé adentro una por una, arropándolas en sus camas con la cuidadosa precisión de un hombre que intenta no despertar a sus hijas ni a su rabia. 3 días. Eso es lo que tardó Alicia en llamar. Edu, ¿qué demonios te pasa? Su voz llegó a través del teléfono, aguda y acusadora, como si yo fuera el que había estado frotando protector solar en el cónyuge de otra persona. Las niñas preguntan dónde estás. Emilia ha estado llorando. Estaba sentado en el despacho de mi casa, rodeado de las herramientas de mi oficio, computadoras, cables, equipo de diagnóstico. El familiar zumbido de la electrónica era extrañamente reconfortante, como ruido blanco para los inclinados a la técnica. Dile a Emilia que estoy en casa, donde pertenezco. ¿Dónde estás tú? Todavía estoy en el hotel con nuestros amigos que están haciendo preguntas muy incómodas, gracias a tu pequeño acto de desaparición. Preguntas incómodas. Me recliné en la silla de mi escritorio, con una sonrisa asomando en la comisura de mis labios. ¿Cómo qué tipo de preguntas? Sabes exactamente qué tipo de preguntas. Edu, no te hagas el tonto. No me estoy haciendo el tonto, Ali. Solo estoy aquí sentado en mi casa pensando en el protector solar y en lo servicial que puede ser alguna gente con su aplicación. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa. Cuando volvió a hablar, su voz de abogada estaba en pleno efecto, controlada, medida, peligrosa.
Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Creo que Bruno tiene una técnica de aplicación de protector solar muy minuciosa, muy práctica. ¿Estás siendo ridículo? Lo estoy, porque desde donde yo estaba parecía que había tenido mucha práctica contigo específicamente. Otro silencio, esta vez más largo. Prácticamente podía oír los engranajes girando en su cabeza, calculando respuestas, sopesando opciones. Es lo que la hace buena en su trabajo, y aparentemente, buena en el engaño. Edu, estás paranoico. Bruno es un amigo. Me estaba ayudando con el protector solar porque mi marido estaba demasiado ocupado enfurruñado como para hacerlo él mismo. Claro, y estoy seguro de que todos esos mensajes de texto nocturnos que has estado enviando son solo conversaciones amistosas sobre bienes, raíces. La brusca inspiración me dijo que había dado en el blanco. Un punto para el marido paranoico. No sé qué crees que sabes. Sé que has estado diferente durante meses. Sé que compraste ropa interior nueva y empezaste a ir al gimnasio. Sé que has estado trabajando hasta tarde en casos que no existen, porque llamé a tu oficina el martes pasado cuando dijiste que estarías allí hasta las 10. Ah, ¿qué? El edificio estaba vacío. Llamaste a mi oficina, Edu. Eso es ser minucioso. Sí, se me da bien eso. Viene con el trabajo. Te sorprendería lo que puedes averiguar cuando realmente prestas atención. Oí voces al fondo. Una conversación ahogada que sonaba a control de daños. La voz de Juana, aguda y urgente. Bruno diciendo algo sobre manejar la situación. Voy a casa, dijo Alicia finalmente. No vengas. ¿Qué quieres decir con no vengas? Es mi casa también. Ya no. Cambié las cerraduras ayer. Tus cosas están empaquetadas y en el porche delantero. Quizá quieras recogerlas antes de que llueva. La explosión de indignación que siguió fue tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Cuando finalmente se quedó sin aliento, hablé en la relativa calma. Ali, ¿sigues ahí? No puedes dejarme fuera de mi propia casa. De hecho, sí puedo. La casa está a mi nombre. ¿Recuerdas que querías mantener tu historial crediticio limpio para optar a ser socia? Parecía una buena idea en su momento. Esto es una locura, Edu. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Quizás, o quizás finalmente estoy teniendo una revelación. A veces es difícil distinguir la diferencia. Colgué e inmediatamente llamé a David Paredes. David es un buen tipo. El tipo de amigo que te dirá si tienes espinacas entre los dientes o si tu esposa está jugando a esconder el protector solar con el agente inmobiliario local. Edu, Jesús, tío, ¿qué pasó en la playa? Ali ha estado... David, necesito que me hagas un favor. Necesito que le preguntes a Linda qué vio en la playa. ¿Qué vio realmente? Y necesito que le preguntes cuánto tiempo lleva pasando. La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Edu, escucha. ¿Cuánto tiempo, David? Linda cree que tal vez 3 meses, quizás más. No estaba segura de si debía decir algo. 3 meses. Lo repetí como una frase extranjera que intentaba aprender. Bueno, eso explica la nueva membresía del gimnasio. Edu, lo siento, tío. Todos pensábamos que lo sabías. Por la forma en que actuaban, pensamos que estabas de acuerdo con ello, o que estabais arreglando las cosas, o que soy el tipo de tío que deja que el agente inmobiliario local manosee a su esposa en las excursiones familiares a la playa. Eso no es lo que quise decir. Ya sé lo que quisiste decir, David. Gracias por ser honesto. Colgué y abrí mi portátil. Hora de hacer lo que mejor sé hacer. Hurgar en los detalles digitales de la vida de las personas. Alicia pensó que era cuidadosa, pero había cometido un error crucial. Había dejado su correo electrónico abierto en nuestra computadora compartida, la que usábamos en la cocina para cosas de la familia. La carpeta etiquetada como personal contaba una historia que haría llorar de alegría a un guionista de telenovelas. 3 meses de correos electrónicos cada vez más íntimos con Bruno
repletos de planes para escapadas de fin de semana, quejas sobre su marido despistado y suficientes detalles explícitos como para hacerme agradecer haberme saltado la cena. Pero lo realmente interesante estaba en la carpeta etiquetada como Finanzas. Aparentemente, mi ambiciosa esposa había estado haciendo algunas inversiones ambiciosas. Day trading, criptomonedas, algo llamado oportunidad de retorno garantizado, que tenía todas las características de un esquema piramidal. Había perdido casi 600.000 pesos de su propio dinero y estaba echando mano de nuestros ahorros conjuntos para cubrir las pérdidas. No me extraña que hubiera estado trabajando hasta tarde. No había estado trabajando en absoluto. Había estado tratando de salir de un agujero financiero mientras se hundía más profundamente en los brazos de Bruno Cortés. Reenvié los correos electrónicos más interesantes a mi cuenta personal y luego borré el historial del navegador. Si Alicia quería jugar, estaba a punto de aprender que su marido llevaba jugando mucho más tiempo que ella. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mía. «Papá, mamá está aquí gritando en la puerta principal. Dice que cambiaste las cerraduras. ¿Qué está pasando?» Miré por la ventana principal. Efectivamente, allí estaba mi esposa de pie junto a 3 maletas y una pila de cajas, tocando su teléfono como si intentara apuñalarlo de frustración. Levantó la vista y me vio en la ventana, e incluso a 9 metros de distancia, pude ver la furia en sus ojos. Hora del segundo asalto. Alicia se mudó con Juana Moreno, lo cual fue o lo mejor que pudo pasarle a mis planes de venganza, o lo peor que pudo pasarle a mi cordura. Juana vivía en una de esas casas antiguas, reconvertidas del centro, del tipo con paredes finas y privacidad aún más fina, perfecta para una mujer que había construido su vida social en torno a recopilar y distribuir los secretos de otras personas. No se me escapaba la ironía de que mi esposa estuviera ahora viviendo con la mayor cotilla del pueblo, mientras intentaba mantener sus propios secretos a salvo. Le di una semana antes de hacer mi siguiente movimiento. Durante esa semana, Alicia llamó 17 veces, envió 43 mensajes de texto y apareció en mi oficina 2 veces. Ignoré las llamadas, borré los mensajes e hice que la seguridad del edificio la escoltara fuera en ambas ocasiones. Las niñas se quedaron conmigo durante la semana y pasaban los fines de semana en casa de Juana, un acuerdo que convenía a todos, excepto a Alicia, que estaba aprendiendo que ser la villana en la historia de tu propia vida tiene ciertas desventajas. Mía, bendito sea su corazón adolescente, había descifrado la mayor parte de la situación por su cuenta. Me acorraló en la cocina el jueves por la mañana mientras Emilia se preparaba para la escuela. «Mamá te ha estado engañando, ¿verdad?» Casi me atraganto con el café. «Mía, eso no es realmente algo que debamos». «Papá, tengo 14 años, no 4. Vi cómo actuaba en la playa y la oí hablar por teléfono con Juana anoche, cuando se suponía que estaba dormida». Se cruzó de brazos y me lanzó una mirada que era pura Alicia, decidida, directa y ligeramente aterradora. Estaba llorando y diciendo algo sobre cómo tú lo habías arruinado todo, que yo lo arruiné todo. Eso es lo que dijo. Pero Juana le dijo que estaba siendo dramática y que lo superarías una vez que entraras en razón. Mía hizo comillas en el aire con los dedos, un gesto que de alguna manera hizo que la traición se sintiera aún más aguda. «¿Tú qué piensas de todo esto?», le pregunté, porque a veces la mejor manera de manejar a una adolescente es tratarla como la casi adulta que intenta ser. «Creo que mamá es una idiota», dijo Mía con naturalidad, «y creo que deberías hacérselo pagar», salido de la boca de los niños y de las jóvenes de 14 años. Esa tarde hice una llamada a la señora Herrera, nuestra vecina de 70 años, que había elevado el cotilleo a la categoría de arte. La señora Herrera sabía todo sobre todos en San Miguel y, lo que es más importante, no tenía reparos en compartir lo que sabía. «Edu, querido, ¿cómo lo llevas? Me enteré de que Alicia se mudó.
Es una pena cuando los matrimonios se rompen. Su voz tenía ese tono particular de simpatía que apenas ocultaba la emoción de tener nuevos cotilleos que distribuir. Me las estoy arreglando, señora Herrera. Ha sido difícil, especialmente con las niñas. No entienden por qué su madre eligió priorizar otras relaciones por encima de su familia. Otras relaciones. El interés en su voz se agudizó como un cuchillo afilándose. Probablemente no debería decir nada. No es mi lugar discutir las elecciones personales de Alicia. Por supuesto que no, querido, pero a veces ayuda a hablar con alguien que entiende. Dejé escapar un suspiro cuidadosamente fingido. Supongo que no es ningún secreto que ha estado pasando mucho tiempo con Bruno Cortés. Las niñas también lo notaron, especialmente en la playa el fin de semana pasado. Mía me preguntó por qué mami dejaba que el señor Cortés la tocara como lo hace papi. El silencio que siguió fue el sonido del motor de cotilleos de la señora Herrera, acelerando a toda potencia. «Oh, Dios mío», dijo finalmente, «esa pobre niña, y pobre de ti, Edu. No tenía idea de que las cosas se habían complicado tanto. Estoy tratando de mantenerlo en secreto por el bien de las niñas, pero es difícil cuando la mitad del pueblo los vio juntos en la playa, y ahora ella se ha mudado con Juana, en lugar de intentar arreglar las cosas con su familia. Se mudó con Juana, pero pensé que Juana estaba saliendo con ese joven agradable del banco. Estaba es la palabra clave, dije, plantando la semilla que había estado cultivando cuidadosamente desde mi conversación con Mía. Aparentemente, Juana también ha estado pasando bastante tiempo con Bruno. Pueblo pequeño, opciones limitadas, supongo. No era del todo cierto, pero tampoco era del todo falso. Había visto a Juana y Bruno juntos en el bar Morales 3 veces en el último mes, siempre sentados demasiado cerca, siempre saliendo por separado, pero con minutos de diferencia. En un pueblo como San Miguel, eso era prácticamente una declaración pública de relación. «Oh, Dios mío», suspiró la señora Herrera. «¿Tú no crees?» «Yo no creo nada, señora Herrera. Solo estoy tratando de concentrarme en mis hijas y seguir adelante con mi vida». Colgué sabiendo que para la hora de la cena, la mitad de San Miguel sabría que Alicia Malo estaba viviendo con su mejor amiga, quien podría estar, o no, compartiendo a su novio. Para mañana por la mañana, la otra mitad lo sabría, junto con varios adornos creativos que la red de entusiastas de la información de la señora Herrera añadiría a la historia. La fase 2 de mi plan implicaba un viaje al bar Morales, el tipo de establecimiento local donde todos saben tu nombre y tus asuntos, quieras o no. Programé mi llegada para el jueves por la noche, cuando la multitud de después del trabajo sería lo suficientemente densa como para proporcionar cobertura, pero lo suficientemente pequeña como para garantizar la máxima distribución de cotilleos. Bruno estaba allí, por supuesto, presidiendo su mesa habitual cerca del fondo, entreteniendo a un grupo de tipos locales con lo que supuse eran historias sobre sus últimas conquistas inmobiliarias. Me vio entrar y su expresión cambió de confiada a cautelosa en el espacio de un latido. Pedí una cerveza y me senté en la barra, lo suficientemente cerca como para ser visto, pero lo suficientemente lejos como para evitar una confrontación inmediata. La paciencia es una virtud, especialmente cuando estás planeando la destrucción social de alguien. Edu, Tomás Cabral me hizo señas para que me acercara a su mesa. «No te he visto últimamente. ¿Cómo van las cosas?» «¿Podrían ir mejor?», dije aceptando la silla que alguien me acercó. «Pero me las estoy arreglando». «Siento lo tuyo y de Ali», dijo David Paredes en voz baja. «Tiene que ser duro. Más duro para las niñas que para mí», respondí, lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas me oyeran. No entienden por qué su madre se mudó a vivir con sus amigos en lugar de intentar arreglar las cosas en casa. «Amigos». Tomás parecía confundido. Pensé que se estaba quedando con Juana. «Así es, Juana y Bruno. Aparentemente,
arreglos modernos para problemas modernos, supongo. El silencio que siguió fue hermoso. Observé cómo la información se extendía por el bar como ondas en un estanque, cada persona procesando las implicaciones y archivándolas para su futura distribución. La mesa de Bruno se había quedado en silencio, y cuando miré, me estaba mirando con abierta hostilidad. Perfecto. Terminé mi cerveza, me despedí y me dirigí a casa, dejando atrás un bar lleno de gente que ahora tenía una comprensión muy diferente de la situación entre Eduardo Malo y su esposa separada. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegara a mi coche. La llamada era de Juana y estaba furiosa. «Edu, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» Me senté en mi coche en el aparcamiento de Morales, observando a través de la ventana cómo Bruno gesticulaba airadamente a su teléfono, probablemente recibiendo una llamada similar de Alicia, quien probablemente estaba recibiendo llamadas de la mitad del pueblo a estas alturas. «No estoy haciendo nada, Juana, solo tomando una cerveza y hablando con amigos. Estás difundiendo mentiras sobre mí y Bruno». «Lo estoy». «¿Qué mentiras serían esas?» «Sabes exactamente lo que estás haciendo. Estás tratando de hacer parecer que estoy involucrada con Bruno, como si todos estuviéramos viviendo juntos en algún tipo de acuerdo extraño». «¿Y no?», pregunté inocentemente. «Quiero decir, ahora sois compañeras de piso. Él está allí todo el tiempo. Salís juntos de Morales. Si parece un pato, y grazna como un pato. Somos amigos, Edu. Eso es todo. E incluso si fuéramos más que amigos, no es asunto tuyo». «Tienes razón, no es asunto mío. Pero cuando mi esposa se muda con su mejor amiga, que también está involucrada con el novio de mi esposa, da para una conversación interesante en la cena. La gente habla, Juana, tú lo sabes mejor que nadie». El silencio se alargó lo suficiente como para contar a 3 personas saliendo de Morales y revisando sus teléfonos mientras caminaban hacia sus coches. La red de cotilleos de San Miguel estaba funcionando a máxima eficiencia. «Edu, tienes que parar esto. Estás haciendo daño a todos, incluidas tus propias hijas». «Mis hijas están bien. Viven con su padre en su propia casa, van a sus propias escuelas, duermen en sus propias camas. Su madre, por otro lado, vive con su amiga y el novio de su amiga, lo cual estoy seguro de que proporciona todo tipo de oportunidades educativas. Eso no es lo que está pasando». «Entonces, ¿qué está pasando, Juana? Explícamelo, porque desde donde estoy sentado, parece que mi esposa dejó a su familia para acostarse con su novio y su mejor amiga. Si hay otra interpretación, soy todo oídos». Colgué antes de que pudiera responder y conduje a casa, donde Mía me estaba esperando despierta con un tazón de helado y una sonrisa cómplice. «¿Cómo ha ido, papá?» «Tu madre va a estar muy descontenta conmigo». «Bien», dijo Mía, y lo dijo en serio. La mañana siguiente trajo un mensaje de texto de Alicia. «Necesitamos hablar. Reúnete conmigo en Morales y Asociados a las 10 de la mañana». Aparecí a las 9:45 vestido con mis mejores pantalones, caqui y camisa de botones, luciendo exactamente como lo que era. Un tipo de TI de clase media que se había topado con una situación que superaba con creces su salario. Alicia estaba esperando en la sala de conferencias, flanqueada por su jefe, Ricardo Morales, y con aspecto de haber dormido tan bien como yo, es decir, nada en absoluto. «Gracias por venir», dijo Morales, extendiendo su mano como si fuéramos viejos amigos en lugar de un abogado, y el hombre cuya esposa estaba actualmente destruyendo su carrera con una espectacular falta de juicio. Ali pensó que sería bueno que todos nos sentáramos a discutir la situación. «¿Qué situación sería esa?», pregunté tomando asiento frente a ellos. «La situación en la que estás difundiendo rumores maliciosos sobre mi clienta y dañando su reputación en la comunidad», dijo Morales con suavidad. «Rumores maliciosos». Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de correos electrónicos que había estado guardando para esta misma ocasión. «¿Te refieres al rumor de que ha estado teniendo una aventura con Bruno Cortés durante los últimos 3 meses? Porque tengo unos 40 correos electrónicos
que sugieren que eso no es un rumor en absoluto. La cara de Alicia se puso blanca. La expresión de Morales no cambió, pero vi sus ojos lanzarle una mirada fugaz con algo que podría haber sido molestia. O tal vez te refieres al rumor de que ha perdido 600.000 pesos haciendo day trading y echando mano de nuestras cuentas conjuntas para cubrir sus pérdidas, porque tengo extractos bancarios que cuentan esa historia con bastante claridad también. Edu, estás sacando las cosas de contexto, dijo Alicia con la voz tensa. ¿Lo estoy? Déjame leerte este correo electrónico del martes pasado. No puedo esperar a sentir tus manos sobre mí de nuevo. Edu trabaja hasta tarde, así que tenemos la casa para nosotros solos hasta las 10. Eso me parece bastante claro. ¿Qué contexto me estoy perdiendo? Morales carraspeó. Señor Malo, entiendo que esté molesto, pero... No estoy molesto, señor Morales. Estoy informado. Hay una diferencia. Me desplacé por mi teléfono. Aquí hay otro. Bueno, Edu es tan despistado. Probablemente no se daría cuenta si lo hiciéramos en la mesa de la cocina. Cosas románticas. Realmente hacen que un marido se sienta valorado. Alicia se levantó bruscamente. No tengo que escuchar esto. En realidad, sí tienes, dije con calma. Porque esto es solo el avance. La presentación principal comienza el lunes por la mañana cuando solicite el divorcio y estos correos electrónicos se conviertan en parte del registro público, junto con los extractos financieros, los registros telefónicos y la cronología muy detallada que he elaborado de tus actividades exteriores. Morales se inclinó hacia adelante. Señor Malo, quizás podamos llegar a un acuerdo. Una disolución tranquila, registros sellados. Todo el mundo sigue adelante con su dignidad intacta. ¿Dignidad? Me reí y sonó más áspero de lo que pretendía. ¿Dónde estaba la dignidad cuando mi esposa dejaba que otro hombre le pusiera protector solar delante de nuestros hijos y de medio pueblo? ¿Dónde estaba la dignidad cuando se quejaba a su amante de su marido despistado, que trabajaba 60 horas semanales para mantener su carrera de abogada? Edu, por favor, dijo Alicia. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sonaba genuinamente desesperada. Piensa en Mía y Emilia. ¿Realmente quieres que vean a sus padres destruirse mutuamente de esta manera? La miré durante un largo momento. Esta mujer a la que había amado durante 20 años, que me había dado 2 hermosas hijas y 15 años de lo que yo creía que era felicidad. Tenía razón en una cosa. Esto iba a hacer daño a las niñas, pero permanecer en silencio y fingir que todo estaba bien les haría más daño a la larga. Pienso en Mía y Emilia todos los días, dije finalmente. Pienso en qué tipo de ejemplo les estamos dando sobre el matrimonio, sobre la lealtad, sobre las consecuencias. Y creo que la lección aquí es bastante clara. Las acciones tienen consecuencias, incluso cuando eres lo suficientemente inteligente como para pensar que no te pillarán. Me levanté y me dirigí a la puerta. Luego me volví. Ah, y Alicia, tal vez quieras tener una conversación con Juana sobre Bruno. Resulta que tu novio ha estado repartiendo su atención más de lo que creías. Pueblo pequeño, opciones limitadas, como dije. Los dejé sentados allí y salí a la luz del sol de la mañana, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono vibraba con mensajes, pero los ignoré. La fase 3 estaba a punto de comenzar y tenía una gala benéfica que preparar. La gala benéfica anual de la Fundación Comunitaria de San Miguel era el evento social del año, el tipo de reunión donde todos los que eran alguien aparecían para ser vistos haciendo buenas obras, mientras en realidad solo cotilleaban y bebían vino caro. El lema de este año era «Construyendo el mañana juntos», lo que parecía irónicamente apropiado, dado cuántas relaciones estaban a punto de ser demolidas. No había planeado asistir. Las galas benéficas no eran exactamente lo mío. Y dado el estado actual de mi matrimonio, al parecer solo habría sido como llevar un cartel que dijera «Pregúntame sobre mis desastres personales».
Pero entonces, Mía hizo una sugerencia que lo cambió todo. «Papá, deberías ir a esa fiesta elegante de la que mamá ha estado hablando durante meses». Estábamos cenando en la cocina, solo nosotros tres, y Emilia estaba empujando los guisantes por su plato con la determinación concentrada de una niña que cree que las verduras pueden desaparecer si se las ignora el tiempo suficiente. ¿Por qué querría hacer eso, cariño? Porque mamá estará allí con sus nuevos amigos, y todos esperarán que te escondas en casa sintiendo lástima de ti mismo. Pero si apareces con buen aspecto y actuando normal, la confundirás. A veces me preguntaba si Mía tenía realmente 14 años o 41, con muy buen cuidado de la piel. Ese es un pensamiento muy estratégico. Aprendí de la mejor, dijo con una sonrisa que me recordó dolorosamente a su madre. Así que alquilé un smoking, me corté el pelo y aparecí en el club de campo de San Miguel, luciendo como un hombre que tenía su vida bajo control en lugar de un tipo cuya esposa estaba viviendo actualmente en una telenovela de su propia creación. El salón de baile estaba lleno de caras conocidas, todas las cuales me lanzaron el tipo de miradas generalmente reservadas para los accidentes de tráfico. Fascinación horrorizada mezclada con alivio de que no les estuviera pasando a ellos. Alicia estaba allí, por supuesto, con un vestido negro que probablemente costó más que mi hipoteca mensual. Estaba de pie cerca de las mesas de la subasta silenciosa con Bruno, quien aparentemente había decidido que el traje de etiqueta lo hacía parecer sofisticado, en lugar de un vendedor de coches usados con un smoking alquilado. Juana estaba con ellos, completando el triángulo de disfunción que se había convertido en la comidilla del pueblo. Cogí una copa de vino e hice la ronda, aceptando condolencias y desviando preguntas con la facilidad practicada de un hombre que había pasado 2 semanas perfeccionando su cara pública. La clave era parecer ligeramente herido, pero digno, como alguien que había sido traicionado, pero que lo estaba manejando con clase. «Edu, qué bueno verte aquí», dijo Margarita Fuentes, la presidenta de la fundación y una de las guardianas sociales más prominentes de San Miguel. «No estaba segura de que te unieras a nosotros esta noche». «No me lo perdería», respondí con suavidad. «Esta causa significa mucho para mí, y no iba a dejar que circunstancias personales interfirieran con el apoyo a la comunidad». «Qué admirable. ¿Y cómo lo llevas? Debe ser un momento muy difícil». «Ha sido un desafío», admití. «Pero me estoy centrando en lo que más importa, mis hijas y seguir adelante. La vida es demasiado corta para obsesionarse con las elecciones de otras personas». Margarita asintió con simpatía, pero pude ver la curiosidad ardiendo detrás de sus ojos. «¿Y Alicia? ¿Cómo se está adaptando a su nueva situación de vida?» Esta era la apertura que había estado esperando. «Parece estar adaptándose bien al acuerdo. Ciertamente es poco convencional, pero supongo que los problemas modernos requieren soluciones modernas. ¿Acuerdo? Viviendo con Juana y Bruno. Estoy seguro de que están todos muy cómodos juntos». Tomé un sorbo de vino y dejé que esa declaración flotara en el aire como un chiste perfectamente sincronizado. Los ojos de Margarita se abrieron ligeramente. «¿Los tres viviendo juntos?» «Bueno, Alicia se queda con Juana y Bruno está allí la mayoría de las noches. Si eso es temporal o permanente, no podría decirlo. Ya no es asunto mío». Me disculpé y pasé a la siguiente conversación, dejando a Margarita procesar y distribuir esa información a su extensa red de compañeros árbitros sociales. En 20 minutos había tenido variaciones de la misma conversación con 6 personas diferentes, cada vez añadiendo los detalles justos para mantener la historia interesante, sin decir nada que pudiera considerarse una calumnia directa. La belleza de los cotilleos de pueblo pequeño es que no tienes que mentir. Solo tienes que presentar la verdad desde el ángulo menos favorecedor posible y dejar que la imaginación de la gente llene los vacíos. Estaba de pie cerca de la barra, disfrutando del sutil caos que había desatado, cuando Juana apareció a mi lado como un ángel vengador
perfectamente peinado. Necesitamos hablar, Edu. Hola, Juana. Estás encantadora esta noche. Ese vestido realmente resalta la culpa en tus ojos. Déjate de actuar, Edu. Sé lo que estás haciendo. Estoy apoyando a organizaciones benéficas locales y charlando con amigos. ¿Qué estás haciendo tú? Me agarró del brazo y me llevó a un rincón tranquilo cerca del guardarropa. Estás destruyendo la vida de las personas con tus mentiras. ¿Qué mentiras? No he dicho ni una sola mentira esta noche. Todo lo que he dicho es técnicamente exacto. Estás haciendo que parezca que Bruno y yo estamos involucrados, como si todos estuviéramos viviendo juntos en algún tipo de acuerdo de trío extraño. No estás involucrada con Bruno. La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Es complicado, dijo finalmente. Me lo imagino. ¿Alicia sabe lo complicado que es? Edu, no entiendes toda la situación. Entonces, explícamela, porque desde donde estoy, parece que has estado jugando a dos bandas en este triángulo durante meses. Buena amiga de Alicia, novia secreta de Bruno y titiritera de ambos. El rostro de Juana palideció bajo su maquillaje cuidadosamente aplicado. Eso no sabes de lo que estás hablando. No lo sé. Déjame decirte lo que creo que pasó. Creo que has estado involucrada con Bruno más tiempo del que nadie se da cuenta. Creo que alentaste la aventura de Alicia porque te daba cobertura para tu propia relación, y creo que la convenciste de que se mudara contigo porque era la manera perfecta de mantenerlos vigilados a ambos. ¿Estás loco? Lo estoy. Entonces, explica por qué el coche de Bruno estaba aparcado fuera de tu casa todos los martes por la noche durante los últimos 6 meses, siempre yéndose antes del amanecer. Explica por qué sabías de los problemas financieros de Alicia antes que yo. Explica por qué estabas tan ansiosa porque se mudara contigo en lugar de intentar arreglar las cosas con su marido. Juana me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Cómo sabes lo de los martes por la noche? Soy bueno en mi trabajo, Juana, y mi trabajo es prestar atención a los detalles que otros pasan por alto. Saqué mi teléfono y le mostré una foto que había tomado hacía 3 semanas. El distintivo Corvette rojo de Bruno, aparcado en su entrada a las 11 de la noche. Tengo docenas de estas que se remontan a meses atrás. ¿Quieres verlas, Juana? Edu, me estás asustando. Bien, deberías estar asustada, porque mientras tú has estado jugando con mi familia, yo he estado recopilando pruebas, y mañana por la mañana voy a tener una conversación muy interesante con Alicia sobre el papel de su mejor amiga en la destrucción de nuestro matrimonio. Empecé a alejarme, y luego me volví. Ah, y Juana, tal vez quieras empolvarte la nariz. Se te está corriendo el rímel y la gente empieza a mirar. La dejé allí plantada y volví al salón de baile, donde el entretenimiento de la noche estaba a punto de comenzar. Pero el verdadero espectáculo ya había empezado, y yo tenía asientos de primera fila para ver cómo mis planes cuidadosamente trazados daban sus frutos. A la mañana siguiente me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Alicia aparentemente había pasado la noche procesando las implicaciones de mi conversación con Juana, y los resultados eran tan explosivos como había esperado. El último mensaje, enviado a las 3:47 de la madrugada, era el más interesante. Nos vemos en la casa del lago a mediodía. Ven solo, terminamos esto hoy. La casa del lago era una pequeña cabaña que Alicia había heredado de su abuela a unos 20 minutos fuera de la ciudad, a orillas del lago azul. Habíamos pasado algunos de nuestros momentos más felices allí en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando realmente nos gustábamos y pensábamos que estábamos construyendo algo que duraría para siempre. La ironía de terminar las cosas donde las habíamos empezado no se me escapaba. Dejé a las niñas en casa de mi madre con instrucciones de llamarme cada hora y luego conduje hasta el lago con una mezcla de anticipación y temor. Era el momento, la confrontación final que había estado construyendo durante semanas.
Todo lo que había hecho, cada movimiento que había realizado, había llevado a este momento. La cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba, desgastada por años de abandono. El coche de Alicia ya estaba allí, aparcado junto al Corvette rojo de Bruno y el SUV blanco de Juana. Aparentemente, Ben Solo tenía un significado diferente en los círculos de adulterio que en el resto del mundo. Me senté en mi coche un momento, mirando los 3 vehículos que representaban la destrucción de mi matrimonio de 20 años, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No exactamente paz, sino una especie de sombría satisfacción. Había jugado este juego mejor de lo que ninguno de ellos esperaba, y ahora era el momento de recoger mis ganancias. La puerta de la cabaña se abrió mientras subía por el sendero y Alicia salió al porche. Parecía agotada, como alguien que ha pasado semanas huyendo de consecuencias que finalmente la han alcanzado. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No me lo perdería. ¿Es aquí donde me dices que todo es un malentendido y me ruegas que vuelva contigo?» «No», dijo, y había algo en su voz que no había oído antes. Resignación, tal vez, o simplemente agotamiento. «Aquí es donde te digo que tú ganas». La seguí dentro, donde Bruno y Juana estaban sentados en extremos opuestos del viejo sofá, como boxeadores en sus esquinas antes del asalto final. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. «Edu», dijo Bruno, levantándose con ese tipo de falsa confianza que proviene de saber que estás a punto de recibir una paliza, pero esperando mantener algo de dignidad en el proceso. «Mira, tío, creo que todos necesitamos sentarnos». «Bruno», dije con calma, «los adultos están hablando». Se sentó. Miré alrededor de la habitación a las 3 personas que habían pasado meses mintiéndome, manipulándome y, en general, tratándome como un obstáculo para sus diversos planes. Todos parecían miserables, que era exactamente como lo había planeado. Así que dije acomodándome en el viejo sillón reclinable que había sido mi lugar favorito en tiempos más felices. «¿Quién quiere empezar?» «Edu, lo siento», empezó Alicia. «Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas se complicaran tanto». «¿Complicado?», repetí. Es una elección de palabra interesante. Yo habría optado por destructivo o egoísta, o quizás espectacularmente estúpido, pero complicado funciona también. Cometí errores. Tomaste decisiones, Ali. Hay una diferencia. Los errores son accidentales, las decisiones son deliberadas. Elegiste tener una aventura. Elegiste mentirme durante meses. Elegiste mudarte en lugar de intentar arreglar las cosas. Esos no fueron errores, fueron decisiones. Juana carraspeó. «Edu, creo que deberías saber que nunca quise que nada de esto sucediera. Solo intentaba ser una buena amiga para Alicia». «¿Animándola a engañar a su marido con tu novio?» «Bruno no es mi novio». «¿En serio?» Saqué mi teléfono y me desplacé hasta una de mis capturas de pantalla favoritas. Porque este mensaje de texto que él te envió el mes pasado dice: «No puedo esperar a que Ali se instale para que podamos dejar de escondernos». Eso suena bastante a novio para mí. El silencio que siguió fue hermoso. Observé el rostro de Alicia mientras procesaba las implicaciones. Vi el momento en que se dio cuenta de que su mejor amiga y su amante la habían estado engañando tan a fondo como me habían estado engañando a mí. «Juana». La voz de Alicia era apenas un susurro. «Ali, puedo explicarlo». «¿Cuánto tiempo?» Alicia se levantó y reconocí la expresión de su rostro. Era la misma mirada que ponía cuando estaba interrogando a un testigo hostil. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos?» «Juana y Bruno». Juana miró a Bruno, que estaba estudiando sus manos como si contuvieran los secretos del universo. «Es complicado». «Todo es complicado con vosotros», dije. «Dejadme simplificarlo. Juana y Bruno han estado involucrados durante más de 1 año. Juana alentó tu aventura porque le daba cobertura para su propia relación
y porque pensó que sería entretenido ver cómo implosionaba tu matrimonio. Te convenció de que te mudaras con ella para poder controlar ambos lados de la situación y mantener a su novio cerca sin que nadie hiciera preguntas incómodas. Eso no es verdad, protestó Juana, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Entonces explica por qué estabas tan ansiosa por escuchar cada detalle sobre la aventura de Ali. Explica por qué la presionaste para que me dejara en lugar de intentar arreglar las cosas. Explica por qué le sugeriste que se mudara contigo en lugar de conseguir su propio apartamento. Alicia miraba a su mejor amiga como si la viera por primera vez. Me dijiste que Edu nunca me perdonaría. Dijiste que debería aceptar que mi matrimonio había terminado y seguir adelante. Estaba tratando de ayudarte a ver la realidad. Estabas tratando de ayudarte a ti misma, interrumpí. E hiciste un trabajo bastante bueno, además, justo hasta que subestimaste al marido despistado. Bruno finalmente encontró su voz. Edu, mira, sé que estás enfadado, pero... No estoy enfadado, Bruno. Enfadado es lo que sientes cuando alguien te cierra el paso en el tráfico. Lo que yo siento es algo mucho más enfocado que eso. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al lago. El agua estaba en calma, reflejando el cielo de la tarde como un espejo. Había paz aquí. Silencio. De una manera que hacía que el caos de las últimas semanas pareciera casi surrealista. Esto es lo que va a pasar, dije todavía mirando el agua. Ali, vas a firmar los papeles de divorcio que preparé, aceptando toda la responsabilidad por la ruptura de nuestro matrimonio. Vas a aceptar la custodia compartida con residencia principal conmigo y vas a explicarle a Mía y Emilia por qué elegiste destruir a su familia. Edu, no he terminado. También vas a devolver los 600.000 pesos que perdiste apostando con nuestros ahorros con intereses. Y lo vas a hacer sin impugnar el divorcio, ni intentar reclamar ninguna parte de la casa, las cuentas de jubilación, ni nada más que hayamos construido juntos durante 20 años de matrimonio. Eso no es justo. ¿Justo? Me di la vuelta y la miré. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo cuando te quejabas a tu amante de tu marido despistado? ¿Fue justo cuando planeabas escapadas de fin de semana mientras yo hacía horas extras para mantener tu carrera? ¿Fue justo cuando dejaste que otro hombre te pusiera las manos encima delante de nuestros hijos? Alicia empezó a llorar, pero no sentí nada. Las lágrimas que podrían haberme conmovido hacía 6 meses, ahora solo parecían manipulación. Bruno, continué, te vas a mantener alejado de mi familia. Permanentemente. Si te veo cerca de mi casa, de mis hijas o en cualquier lugar donde yo esté, voy a hacer tu vida muy desagradable, de maneras que te sorprenderán. No puedes amenazarme. No te estoy amenazando. Te estoy explicando las consecuencias. Hay una diferencia. Caminé hacia donde estaba la bolsa de mi portátil junto a la puerta y saqué una carpeta de manila gruesa con papeles. Esto contiene copias de cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada registro financiero y cada fotografía que he recopilado durante el último mes. Todo irá a Morales y Asociados mañana por la mañana, junto con una cronología detallada de la aventura de Ali y el papel de Juana en facilitarla. También irá al Colegio de Abogados del Estado, ya que Ali ha estado usando recursos de la firma para llevar a cabo sus asuntos personales. Edu, por favor, susurró Alicia. Mi carrera. Deberías haber pensado en eso, antes de decidir llevar a cabo tu aventura, usando tu cuenta de correo electrónico del trabajo. ¿De verdad pensaste que no revisaría los registros de la computadora? Miré a mi alrededor una última vez a estas 3 personas que pensaban que eran mucho más listas que el aburrido tipo de TI que arreglaba sus computadoras, pagaba sus facturas y nunca hacía preguntas incómodas. ¿Sabéis qué es lo gracioso? Dije. Todos pensabais que yo era un despistado. Pensabais que era demasiado confiado, demasiado ingenuo, demasiado aburrido para darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y tuvisteis razón.
durante un tiempo. Pero lo que pasa con subestimar a la gente es que eventualmente te sorprenden. Me dirigí a la puerta, luego me detuve y miré hacia atrás a Alicia. 20 años, Ali. 20 años de matrimonio. Y lo tiraste a la basura por 3 meses, con un agente inmobiliario de pueblo pequeño que te estaba engañando con tu mejor amiga. Espero que haya valido la pena. Salí de esa cabaña y no miré atrás. Detrás de mí podía oír cómo se alzaban las voces, cómo volaban las acusaciones, el sonido de 3 personas volviéndose finalmente unas contra otras, de la misma manera que se habían estado volviendo contra mí durante meses. Subí a mi coche y conduje a casa con mis hijas, que me esperaban con preguntas sobre los deberes, historias sobre su día y todas las hermosas y normales complicaciones de la vida real. Las otras complicaciones, las que involucraban protector solar, secretos y venganza de tierra quemada, finalmente habían quedado atrás. El juego había terminado, y por primera vez en meses yo había ganado. Adiós.